En efecto, Pablo añadió esas sandalias a su doctrina como refuerzo de la doctrina de los otros apóstoles, y las engalanó con la rectitud de las buenas obras, con las doctrinas apostólicas y con todas las virtudes, de modo que se mantengan así hasta lo último y no decaigan hasta el final del mundo. Entonces, hacia el fin, aparecerán dos potencias, como en las dos cabezas, una que va para arriba hacia la salvación, incluso entre angustias y apuros, que es la de Enoc y de Elías. La otra que tiende en cambio hacia la perdición, rechinando los dientes y aparentando milagros gloriosos y virtud, que es la del anticristo. De este modo muestran que quienes se encaminan al cielo aplastan a los que corren hacia la seducción diabólica. Santiago, hermano menor de Juan, teje un velo delicado como de mujer, de seda blanca, recamado de oro, predicando la encarnación y la pasión del Hijo de Dios, y destruyendo los ídolos con muchos milagros. Y con él encubrió elegantemente la cabeza de la justicia, para que toda la iglesia devolviera la alabanza a Dios. También ofreció su cabeza al martirio. Juan, con los milagros que Dios le mostró, hizo un cinturón de seda verde, que señala los florecientes y suaves deseos de la castidad, y en él cosió las 12 piedras de las virtudes proféticas con muchas perlas, que significan la buena voluntad. Y lo pintó de un verde parecido al de la rama que rezuma bálsamo, porque añadió a la perseverancia de la castidad la vitalidad y el perfume de las virtudes celestes. Con aquel cinturón ciñó las caderas de la justicia, cuando a los ruegos de la gente contestó escribiendo: al comienzo fue el Verbo. Felipe, benévolo y de aspecto humilde, incluso, aunque rico en doctrina, atrajo así mucha gente, y así fabricó pulseras de oro en las que engastó esmeraldas y amatistas y perlas preciosas, tantas piedras que a duras penas se podía ver el oro, porque enseñando la vitalidad y la sencillez de las virtudes con la doctrina y con las obras, tuvo cuanto pudo escondida para sí su buena voluntad, y circundó con estas pulseras los brazos de la justicia, y con el martirio completó sus buenas obras. Bartolomé fue incansable en dedicarse a la predicación, no quiso parar nunca. Por eso hizo con oro y ámbar un collar elegantemente cincelado y con piedras preciosas engastadas. Este collar iba desde las pulseras de las muñecas de la justicia antes citadas, extendiéndose y dividiéndose en 3 partes. Y estas 3 partes estaban entrelazadas con gráciles cadenitas de oro. Por la rectitud que mantuvo en la fe, predicó con elevadas palabras los secretos ocultos de Dios y las virtudes de los elegidos, y llegó a hablar de las obras más santas, distinguiendo las 3 personas en el único Dios, y certificó con fe y con palabras más adecuadas a la verdadera Trinidad, que invisiblemente e inefablemente está unida en sí misma, y después de haber atraído así también las mentes de los hombres, sometió su propio cuerpo al martirio, embelleciendo los brazos de la justicia con un maravilloso ornamento. Andrés hizo un anillo de oro fino y engastó con topacio de gran valor, revelando que el Hijo de Dios es el esposo de la justicia, cuando adornó la fe sincera con la belleza de las virtudes de la Iglesia, y puso este anillo en el dedo de la justicia cuando se dejó colgar de la cruz. Y Judas Tadeo fue prudente y sutil, y supo escudriñar la conducta de los hombres,
Por eso convirtió a muchísimos al beneficio de la fe, porque no lograron superarle, y al vencer el engaño de la serpiente con las obras santas, enseñó abiertamente a la gente muchos milagros. Hizo pues una capa de seda roja hábilmente bordada, y la puso encima a la justicia, y la revistió de las obras de caridad y el resplandor de las otras virtudes, llevando así a la perfección la verdadera belleza. También sometió su propio cuerpo al martirio. Y Pedro, cuando vio a la justicia tan revestida, a pesar de que ya antes la hubiera hecho vestir la túnica, forjó una corona del oro más puro, la decoró con las piedras y las gemas más preciosas, y luego la puso sobre la cabeza de la justicia, porque por haber predicado con fe y sin miedo la gloria del Hijo de Dios, y por haber enseñado que la justicia está adornada por todas las virtudes y todos los ocultos misterios, adornó a la justicia con la corona de la santidad y el honor. Y cuando su martirio fue colgado de la cruz, se la puso sobre la cabeza apropiadamente. De este modo los apóstoles revistieron a la justicia. Número 10. Breve repetición de las cosas dichas sobre cómo en nuestros días, carentes de la fuerza viril, todas las instituciones eclesiásticas decaen y van en peor, y cita de las palabras del salmista donde dice: «Eres justo, Señor», y cómo tienen que ser interpretadas. Pero ahora la justicia, que tiene el rostro resplandeciente como el sol, porque siempre está frente a Dios luminoso e inmutable, invoca a grandes voces al juez celeste y enseña sus vestidos ensuciados por hombres perversos, como se ha dicho antes. En efecto, estos nuestros días de debilidad femenina están carentes de fuerza viril. Por eso, todas las instituciones eclesiásticas, tanto las seculares como las religiosas, empeoran y son hoy muy diferentes de como eran cuando las fundaron los apóstoles y los antiguos padres. La Iglesia de los orígenes resplandeció como el sol y llevó la corona de la justicia. Así como el rey tiene este nombre porque domina en su reino y porta la diadema y los vestidos reales propios de su rango. La justicia de Dios está coronada y adornada con las disposiciones de la Iglesia y todo lo que se refiere a ellas. La justicia es la sustancia de todas las leyes legítimas, leyes fundadas por Dios omnipotente y encendidas por el fuego del Espíritu Santo, como una casa que se ennoblece con los que habitan. Por eso está escrito: «Eres justo, Señor, y justas son tus decisiones». Salmo 119. Para comprender estas palabras tenemos que interpretarlas así: Eres justo en todos tus juicios, Señor, tú que dominas todas las cosas, ya que tú eres la justicia que nunca se oscurece con la iniquidad, y que muestra abiertamente sus obras, como el estandarte precede al que tiene el mando. Obra de la justicia es el cielo y la tierra, con todas las restantes criaturas. Y la justicia es Dios, que enseña la verdad, con la buena fama que acompaña a las obras santas, que se desarrollan en la justicia como las ramas del árbol. Por tanto, el juicio de Dios es justo y equitativo, porque no tiene en sí la sombra de la falsedad, sino que la pisa como lodo inmundo y apestoso, de podredumbre. Pues la justicia de Dios clama sobre los montes, y su voz suena hasta el cielo, y se queja, porque ella inicialmente fue el monte alto sobre el que se apoyaba la santidad de la Iglesia, y ahora la santidad yace destruida sobre este mismo monte. Y yo, justicia de Dios, exclamo con voz lastimera.
Número 11. La justicia, llorando, vuelta al juez divino, clama contra los hombres malvados, impíos e inmorales, contaminados por diferentes crímenes que combaten las antiguas instituciones de los padres, y desvistiéndolas del decoro de su magnificencia, las envían a la ruina. Mi corona ha sido ensombrecida por el cisma de mentes extraviadas, porque ya cualquiera se hace la ley como quiere, siguiendo los dictados de la voluntad, y los que deberían tener maestro y soportar su tutela pretenden ser maestros. Deciden por sí con arrogancia y dicen que es válido todo lo que ellos eligen. Por consiguiente, están privados de fe, porque solo creen en sí mismos y no consiguen ni para sí ni para los demás la salvación y la vida que nadie, excepto Dios, puede otorgar. Por esto mi corona se ha ensombrecido, ya que los hombres, los que cumplen tales acciones, no me contemplan en aquella claridad que procede de Dios. Mi túnica está completamente salpicada por el polvo de la tierra. Estos hombres la ensucian, porque después de haber dejado el mundo para seguir una regla buena y santa y revestirse de la túnica del Hijo de Dios, se mezclan con meretrices, como está escrito en el Evangelio a propósito del Hijo pequeño. Están sometidos al yugo de Cristo con la circuncisión, transformada en el orden sacerdotal, pero desobedecen y cometen adulterio, y no claman nunca como el hijo pródigo que se dirigió al Padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se convierten en adúlteros habituales, como si esto fuera su ley. Manchan mi túnica con la suciedad de sus pecados y no sacuden el polvo con la penitencia, sino que como gusanos se alimentan de la podredumbre de los pecados. Entonces se vuelven ciegos, sordos y mudos, y no recitan las oraciones cotidianas, ni juzgan según mi juicio. Toleran la avaricia y no curan las heridas. Ellos que están llenos de heridas son sordos respecto a las palabras de la Escritura, que ni la escuchan ni la enseñan a otros. De este modo, la inquietud se instala en todos los órdenes de la Iglesia, que camina como carente de apoyo, porque todas sus reglas han decaído. Cuando las nubes ofuscan el sol, las criaturas ya no tienen alegría ni tranquilidad, como pueblos carentes de rey. Las reglas de las órdenes eclesiásticas están obscurecidas, porque sin las obras solo queda de ellas el nombre, y así en ellas ya no hay alegría, como no hay fe sin obras. Pero este estado de cosas no puede durar demasiado, no puede persistir, porque el juicio de Dios amenaza a los que hacen exclusivamente su propia voluntad, como si estuvieran sin Dios. Y yo, la justicia, que tuve origen en el antiguo decreto, invoco el juicio de Dios, y acuso a los que han arrancado mi vestido y me han robado todas mis joyas, y pido sentencia condenatoria contra ellos, con la misma voz con que el Creador de todas las cosas llamó a la mujer cuando la sacó del hombre, con el fin de hacerle una ayuda que fuera parecida a él. Como la mujer está sometida al hombre y engendra hijos, así los hombres deberían escuchar a través de mis palabras las reglas de Dios y obedecerlas. Pero ya que no lo hacen y más bien me desprecian, cada vez que se ven golpeados, es el juicio de Dios que se abate sobre ellos, como antiguamente ocurrió con el diluvio. Como muchas veces ha ocurrido en la vieja ley y en la nueva, y como a menudo ocurre todavía. En realidad, mi nombre es justicia. La Iglesia ha nacido de mí en la regeneración a través del Espíritu y el agua. Nosotros somos una sola cosa,
como Dios y el hombre son una cosa sola. Por tanto, promulgaré en alta voz juicios severos para vengarme de la partida violenta de los que me persiguen, como los lobos persiguen a los corderos. Estos, que son pecadores, no banquetean con el becerro cebado, pero son parecidos a los samaritanos, que quisieron vivir bajo dos leyes. Por tanto, serán escarnecidos por el profeta Elías, cuando les dijo a los adoradores de Baal, burlándose de ellos, que gritaran más fuerte, que a lo mejor Baal era de veras Dios, pero en este momento podría estar ocupado en hablar, o divirtiéndose, o encontrarse de viaje, o a lo mejor podría estar dormido. Así que deberían despertarlo. Se engañan y ya no tienen la gracia de Dios, que se aleja de los que no observan las reglas recibidas, y rechazan a los que les reprenden, diciendo: observaremos las reglas de nuestro Dios cuando queramos, porque a Él le basta con que nos arrepintamos un poco antes del final. Número 12. Dios, al considerar en la luz inagotable de su resplandor estas ofensas a la justicia, no las olvida, aunque finja no ver los pecados de los hombres si se practica la penitencia. Palabras de Dios sobre esto. Un guerrero que combate con fuerza contra las filas diabólicas y contra todo mal reconoce a la luz incorruptible de su claridad estos días irrazonables de total quebranto en la justicia. Este guerrero no olvida los pecados de los hombres, aunque finja ignorarlos, hasta que no hagan penitencia, y dice: este tiempo que se aleja del bien y se precipita en el mal, lo reconozco en lo más íntimo de mi pensamiento, y lo juzgo. Y los pecados de los hombres que se suceden a lo largo del tiempo de su existencia, no me olvido de condenarlos con el látigo de un justo castigo. Pero el número de oro, es decir, los mártires que resplandecen como el oro con la púrpura de su sangre, y que murieron por la verdadera fe en la iglesia de los primeros siglos, todavía no está completo, ya que se esperan los mártires que proclamarán solemnemente mi nombre y ofrecerán sus cuerpos a los sufrimientos del martirio en los últimos tiempos, tiempos de error y perdición, como testimonia mi querido Juan, diciendo. Número 13. Testimonio del apóstol Juan en el Apocalipsis y cómo tiene que ser interpretado. Y se les dijo que esperasen todavía un poco de tiempo, hasta que estuviera completo el número de sus compañeros de servicio, y los hermanos que tienen que ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:11. Para comprender estas palabras hay que interpretarlas así. Por divina inspiración, los que se sometieron a la muerte temporal por amor de Dios, supieron que sus cuerpos tenían todavía que descansar en el polvo y en la putrefacción por algún tiempo, hasta el momento en que llegase la perfección el número predestinado de los servidores de Dios, es decir, de los que servirán a Dios en todo, en la verdad, como ellos y sus hermanos, ya que todos estos en el cuerpo también serán sometidos a sufrimientos, y padecerán la muerte corporal como ellos. Después de haber padecido muchos apuros por el Hijo de Dios. La voz ensangrentada de los mártires, que no conocieron los pecados ni los motivos por que fueron matados, sube hacia Dios, y la luz de la divinidad resplandece de tal modo que ven por adelantado en el resplandor de la divinidad la innumerable multitud que vendrá. En efecto, los mártires reciben clara visión de la vida eterna, de modo que en ella comprenden el juicio que se les enseña. Sus voces no están ofuscadas por las miserables obras de los pecadores, ya que fueron inocentes y su sangre fue vertida, porque fueron testigos de la encarnación del Hijo de Dios.
De este modo han testimoniado con antelación que el Cordero ha vertido su sangre. Son compañeros en el servicio de los que serán matados por la fe y la justicia, y especialmente son hermanos de los que al final de los tiempos serán destruidos por el Anticristo, como los inocentes fueron matados por Herodes, que renegó del Hijo de Dios, como el Anticristo lo negará. La voz de la sangre será vertida por cada hombre y subirá al cielo con el alma que se queja a gritos de haber sido echada del sello del cuerpo en que Dios la puso. Y luego esta alma recibe la recompensa de sus obras, tanto en la gloria como en el castigo. La primera voz de la sangre que se dirigió así, gritándole a Dios, fue la de Abel, cuando Caín destruyó con precipitación y con violencia la obra construida por Dios. Por tanto, el Hijo de Dios también dice: Número 14. Queja del Hijo al Padre por las tribulaciones que sufre en su cuerpo por culpa de los que se le oponen por maldad, y por aquellos mezquinos que dándose a la vanidad se alejan del bien. Los ángeles, aunque brillen con inmenso resplandor, sin embargo ven las obras de los hombres santos y las aprueban, reflejando así su mérito. Padre, espejo, claridad de la divinidad, en ti resplandece el ejército de los ángeles, como las imágenes corpóreas que se ven en el espejo, porque en aquel espejo tuyo los mismos ángeles siempre resplandecen. Mira y enseña cuántas injurias sufro por los que me desprecian. En mi cuerpo, es decir, en mis miembros, soporto las fatigas de la perversidad, por los que se levantan contra mí por mezquindad, cuando deberían ser compañeros en la rectitud, por lo que ya no encuentro dónde poder descansar, sino en la fuerza vital de las buenas obras. Mis hijos, que deberían caminar en la humildad y rechazar el lujo del mundo, ceden a la nada cuando se oponen vanidosos y soberbios, y creyendo ser santos, exhiben sus obras para que sean alabadas y aclamadas. Y como para conseguir estas alabanzas transitorias, se olvidan de las alabanzas celestes. No se dan cuenta que los ángeles ensalzan continuamente a la santa divinidad, siempre inventando nuevas alabanzas para celebrar a Dios, sin nunca llegar al final de su canto. Dios es luz clara que de ningún modo puede apagarse, y la multitud de los ángeles recibe de él su claridad. El ángel lo celebra sin las obras del cuerpo, mientras el hombre también puede celebrarlo con las obras del cuerpo de las que los ángeles cantan las alabanzas. En efecto, en las alabanzas con que se ensalza a Dios, alaban las obras santas de los hombres y las contemplan como reflejándolas en el canto, porque Dios hizo al hombre un compuesto admirable de alma y cuerpo. Así, los hombres no les faltará la luz de los ángeles, hasta que estén juntos, ya que Dios ordenó que la divinidad y la humanidad fueran alabadas y glorificadas en el único Dios. He aquí la ilusión del diablo, que fue un ángel y quiso ser Dios. Dios en cierto modo le burló cuando creó del barro de la tierra al hombre, que es alma y cuerpo en un ser único. Ni el alma sin el cuerpo, ni el cuerpo sin el alma es un hombre. El alma actúa con el cuerpo y el cuerpo con el alma. El cuerpo es la envoltura en la que el alma está encerrada, y a menudo obliga al alma a ceder a sus deseos, y no la permite que lo obligue a hacer lo que ella quiere, ni que ella haga sus obras mientras ella se preocupa por él, y se aflige por el gusto de la carne, que sin embargo prevalece a menudo contra su voluntad sobre las venas en que actúa.
Pero cuando el hombre se propone vivir una vida contraria a la concupiscencia carnal, el alma se apresura a emprenderla y la lleva a término, porque es este el principal deseo en el que ella está a gusto. Número 15. La justicia y la honestidad de las costumbres y la dignidad de las virtudes, que desde los días del diluvio hasta la llegada del Señor fueron corroboradas por los profetas, y más tarde resplandecieron en la Iglesia gracias a los apóstoles y a los doctores. Ahora se han corrompido, después de estos días de entumecimiento debidos a la injusticia. Se renovarán antes del fin, después de muchas tribulaciones de los hombres. El libro Sibias simboliza estos días entumecidos en la injusticia, en el fuego que no arde. Van seguidos por otros días más fuertes, en los cuales algunos hombres observantes de la rectitud logran abandonar aquella desconsideración y se convierten a la justicia. Desde la encarnación del Hijo de Dios, la justicia subió largo tiempo a las costumbres de la santidad, en la fe, como subiendo una escalera, y la fe se irradió como invadida por el oro fino de las buenas obras, sin mancharse con la indignidad de las obras malvadas. Persistió firme e invencible. Pero hubo un tiempo, como dije, incluso muy lejos de la ligereza de este tiempo femenino, y ya pasado, en el cual empezó a declinar la fe, descendiendo indecorosamente por aquellos peldaños, y llegó a estar ofuscada por las tinieblas de la injusticia. La justicia y las buenas costumbres y toda la dignidad de las virtudes fueron creciendo poco a poco en los hombres, desde el día del diluvio, y paulatinamente llegaron al límite hasta el tiempo de los profetas, que las reforzaron para darlas al máximo esplendor, hasta la llegada del Hijo de Dios. Con los apóstoles y con los otros doctores de la Iglesia quedaron firmes en la dignidad y resplandecientes por muchísimo tiempo, casi hasta el nacimiento de aquel señor laico que practicó el adulterio en lugar del temor de Dios. Poco antes de su llegada, la justicia y las buenas costumbres empezaron poco a poco a menguar y a deteriorarse, lo mismo que poco a poco se habían remontado desde el diluvio hasta los profetas. En la época de este Señor han arraigado la iniquidad y el olvido de la justicia y la honestidad, que al extenderse y propagarse han avanzado hasta producir una debilidad casi femenina, hasta que han venido otro rector espiritual, dotado de la prudencia y de la malicia de una serpiente, que ha matado el juicio de Dios. En su tiempo, la iniquidad y la ligereza que se apoderaron de las costumbres de los hombres fueron sometidas a la criba del juicio de Dios. Empezaron a calentarse y a hervir y a emitir espuma. Por eso, ahora, para purgarse de aquella suciedad, tienen que ser tamizadas de manera tan áspera y dura que cuantos estén en peligro por su causa serán sacudidos por gran aflicción y tristeza. Sin embargo, el tiempo de la amargura y la tristeza no ha llegado todavía. Continuará.